Quiero invitarle para que usted nos pueda acompañar en el libro, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 20 al 35. 20 al 35. Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35. Bueno, los que están en la sala, si nos desean ayudar en la lectura, por favor levante su mano para darle el paso. Elena. Ok, Elena, Livia, bien. Listo. Acá tenemos a Fanny, acá tenemos a Amparo, tenemos a Alejandro y a Clementina. ¿Listo? Bueno, los demás, si desean ayudarnos en la lectura, entonces por favor levante su mano. O diga yo para que podamos leer todos juntos. Marcos capítulo 3 versículos del 20 al 35. Leamos de A. Yo. 1, 2, listo. Ok, listo. Vamos a leer entonces de a uno, les voy dando el paso. ¿Listo? Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, verso 20 del capítulo 3. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Verso 21, Livia. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle porque decía, está fuera de sí. 22, Luz. Pero los escribas que habían venido, no mentiras, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebub y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Luisa. Veinticuatro. 23, ok. Y oyendo y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? María. 24. María. Uy, se me fue María. Ya. Ahora sí. 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Ok, 25. ¿Qué me falta? Fanny. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Listo, Amparo. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le alta y entonces podrá saquear su casa. Bueno, ahora sigue Alejandro, verso 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean,
¿Quién sigue? Listo, sigo yo. 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Livia. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Luz Guevara. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quebrantándose afuera enviaron a llamarlo. Verso 32, Elena. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. María, 33. María Montoya, 33. Que se me va, perdón. Tranquila. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Verso 34, Luisa. Y mirándolos a los que estaban sentados alrededor, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Fanny. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Bueno. Hoy tenemos una pregunta que es la que vamos a estar reflexionando. La pregunta que tenemos parte del versículo número 33, cuando Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Tenemos un contexto y es Jesús está desarrollando su vida ministerial. El Señor Jesús está ya en toda la labor ministerial que él está haciendo. Y entonces, dentro de eso, el Señor empieza a hacer, o cuando leemos todo el contexto del capítulo 3, él está en la labor de hacer milagros, de hacer varias cosas. Y pues eso demanda mucho tiempo en lo que él está haciendo. Y en el marco de eso pues se presenta un escenario que es casi la parte final del capítulo 3. Y es cuando vienen sus hermanos y su madre. Y entonces el Señor está adentro compartiendo y ellos desde afuera le mandan llamar para que él venga. Y Jesús adentro con las personas que está compartiendo hace esa pregunta. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y esta pregunta que el Señor hace tiene varias implicaciones que es importante que nosotros entendamos. Porque si hacemos un mal entender de esta afirmación, entonces podemos creer o generar teologías que no es lo correcto en el entendido de a qué es lo que el Señor se está refiriendo con esa pregunta y esa afirmación. Entonces quiero preguntarles, ¿quién es, según lo que ustedes crean y piensen y de lo que está afirmando el texto, quiénes creen que es la madre y los hermanos de Jesús? ¿Y por qué el Señor hace esa diferenciación? ¿A causa de qué? ¿Sí? Ahí encontramos todos esos detalles. ¿Sí? Hay una diferenciación que el Señor quiere hacer entre quiénes son sus hermanos y sus hermanos y su madre. ¿Sí? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Hay una diferenciación que se quiere hacer y el Señor hace, pero la pregunta es ¿por qué hace esa diferenciación y en qué tiene que ver esa diferenciación? Entonces quiero escucharlos. ¿Qué creen que hace o por qué está haciendo el Señor esa diferenciación?
A ver, Clementina. Yo digo que él dice eso porque él nos forma a nosotros todos como el hermano de él. ¿Y dónde dice en el texto que te forma como hermano de él? Como su familia de él, porque él nos ama a todos como sus hermanos, como su familia. Bueno, y para que él te ame como su familia, ¿cuál es la condición que encontramos en el texto? De que él dice, ¿cuáles son mis hermanos y mi madre, los que están aquí? Él lo dice muy clarito, los que están aquí. Bueno, él dice eso. A ver, leamos el texto, a ver. ¿Quién da más? Dice por ahí. El 33 dice ella. Él respondió, no, esa es la pregunta que él está haciendo, Clementina, ¿vale? Es la pregunta que él está haciendo. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Sí? Es la pregunta que él está haciendo. Entonces hay que leer de pronto tal vez un poquito más allá para entender a qué es lo que él se está refiriendo. Bueno. A ver, 34. El 34 dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Y por qué? ¿Y por qué está diciendo y afirmando el Señor eso? Porque él pues está haciendo de cuenta que él es, todos los que están alrededor de él son su familia. ¿Y por qué? ¿Por qué son su familia los que están alrededor de él y no los que están mandándolo llamar? Pues porque él sabe que los que lo están mandando llamar son su familia, pero entonces él dice, mis hermanos y mi madre son los que están sentados aquí. ¿Y por qué dice el Señor eso? Porque Ay, Clementina, estas preguntas es para hacer. A ver, Luisa, Pastora María Luisa. Porque están ahí dentro. Yo les sigo la idea de la hermana Clementina, están ahí dentro porque el Señor quiere que estén con él, como dice en el verso 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea que para tener calidad de la familia que Dios reconoce, que Jesús reconoce como su familia, debemos hacer la voluntad de su Padre, porque Él hace la voluntad del Padre. Entonces, si hacemos lo mismo, entonces los que hagamos lo mismo, Él nos considera como sus hermanos o sus hermanas. Ok, por hacer la voluntad del Padre, pero ¿por qué el Señor está haciendo esa diferenciación? Porque si hacemos la voluntad del Padre, estamos de acuerdo con Él. En cambio, los hermanos, por eso vinieron a buscarlo, porque no le estaban siguiendo en todo lo que el Padre les había mandado. Ahora recuerdo un versículo cuando la madre y el padre lo buscaban a Jesús cuando se extravió, cuando era niño, y él le respondió, ustedes saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él estaba obedeciendo primero a su padre eterno, eh, a su padre Dios, que aún a ese padrastro o a ese padre adoptivo que tenía en la tierra, el esposo de María. ¿Y por qué Jesús hace eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que el Señor en la historia de cuando tiene 12 años y se pierde y está en el templo, y en esta historia cuando el Señor está hablando, qué similitud hay? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos entendiendo esa similitud en ese sentido? Porque Jesús es 100% hombre, pero es 100%
Dios. Entonces, al estar cumpliendo la voluntad de Dios, todos los que hacen la voluntad de Dios son sus hermanos y sus hermanas, como Él. Sí, pero bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que está, digamos, el Señor colocando en el centro que está pasando entre su familia terrenal y este nuevo círculo de familia que Él quiere establecer? ¿Sí? Porque eso es lo que estamos viendo aquí. Hay como un nuevo establecimiento de una nueva forma de entender la familia. Entonces no solo tenemos una familia terrenal que tiene el vínculo de sangre que nos une, sino ahora está presentándonos un escenario de familia que tiene unas características. Pero ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué el Señor quiere presentar este tema y qué estamos encontrando mientras leemos este texto que nos permite dilucidar qué es lo que pasa? Porque si no tenemos eso claro, pudiéramos de pronto afirmar o decir lo más importante es la familia espiritual. ¿Sí? Pudiéramos decir, no, lo que más importa es la familia espiritual, mi familia terrenal no importa. Pero ¿por qué no está importando la familia terrenal y por qué el Señor abre este nuevo escenario de una nueva familia a la cual pertenecemos? Y aun que desde ahí nosotros nos llamamos y nos saludamos hermano, Dios le bendiga, ¿sí? Y entendemos que somos hermanos, aunque no somos hermanos de la misma madre, pero sí por ser hijos del mismo Padre, en este caso de Dios. Entonces, mientras la paz está ahí, quiero escuchar. Livia levantó la mano. Livia. Sí, señor. Pues iba a decir lo mismo que dijo la pastora, pero entonces ya lo que tú estás diciendo, el Señor de pronto no está discriminando porque sabe que pues llegó su madre y sus hermanos, pero también ve que no solamente ellos que son la familia de sangre, de vínculos, sino también los que están a todos alrededor de él, que sabemos que los que están alrededor de él eran porque estaban haciendo la voluntad de Dios y querían seguirlo, ¿no? Obedecerle a él. Entonces, yo creo que está en el versículo 30, cuando dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Entonces, yo pensaría que está centrado en ese versículo 34. Sí, pero lo mismo, ¿por qué el Señor está haciendo esa diferenciación? ¿Está el Señor rechazando su familia natural? No, Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo eso el Señor? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a través de eso? de que todos, tanto la familia espiritual como la familia familiar, la familia de sangre, por decirlo así, para él es importante. No hay pues no tiene diferencia, ¿no? Sí, hay una diferencia, claro. Pues claro, es de sangre, sí, lógico. Sí, hay una diferencia en ambos escenarios. A ver, Luz Guevara, ayúdenos. No, pues, pues pienso lo mismo pues todo el que hace la voluntad de Dios es un hermano y una hermana. ¿Qué más? Pues eso es lo que he entendido. Que todos, o sea, el que haga la voluntad de Dios, ese es un hermano y una hermana y una madre. Entonces, no sé. Bueno, Susi. Bueno, pues yo comprendo que es que, por ejemplo, la gente no puede asumir que porque mis hijos son mis hijos, porque yo los tuve en mi vientre, ellos son salvos y son considerados hijos de Dios, si ellos no hacen caso a lo que Dios dice, no solamente a lo que yo les digo. Entonces, entiendo que no los está rechazando, pero está dejando claro que, digamos, el ser hermano y hermana de Jesús
no es por herencia, no es ahí de chévere, sino es la condición. La condición de ser mi madre y mi hermano es cuando hace la voluntad de Dios, porque qué misterioso, como le digo a mis hijos, qué misterioso que la madre biológica de Jesús y sus hermanos biológicos no están en donde está Jesús rodeando a Jesús, sino están afuera. Qué Bueno, misterioso que estén Susi, afuera. y el texto que acabamos de leer nos permite entender por qué ellos no están ahí. Entiendo que sí, porque no ¿Dónde? están haciendo la voluntad de Dios, porque dice, Ah, no. porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Porque lo que pasa es que están afuera y uno entiende, bueno, supongamos, inventemos, aunque sé que a Daniel no le gusta, pero a mí también me gusta hacerme películas. Entonces yo me imagino que Jesús no estaba en el Movistar Arena y ahí estaban toda la gente. No, era un espacio más pequeño y ahí no cabía tanta gente. Pero si yo estoy en el círculo íntimo, soy mejor dicho de la llave con Jesús, pues yo no me voy a quedar entre la última gente en la que no puede entrar, sino yo estoy cerquita porque soy de la rosca de Jesús. ¿Me explico? Pero hay algo, miren, y lo acabamos de leer. Busquen en el texto, vuelvan a releer un momento el texto, y hay algo que está pasando de por qué el Señor quiere hacer esa diferenciación de entre su familia biológica. No con eso está diciendo que Él rompe lazos y entonces no lo reconoce como la posición que tienen que tener, sino es que hay algo que pasa, y el texto lo está mostrando, que hace que el Señor plantee el que sus hermanos, su madre, sus hermanos, ahora son aquellos que hacen y cumplen la voluntad del Padre. Pero hay una razón de ser. ¿Quién? Livia. Livia. En la parte en donde dice en el 31, dice, y venían después sus hermanos y su madre y quedándose en afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor, él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Entonces ahí es donde él dice, porque es como si fuera que, como yo soy la mamá y los hermanos, pues tengo que tener privilegios. De pronto lo que decía Susan en un momentico. Entonces, ya estoy acá y ya los otros para entrar alrededor de él, me imagino que deben haber hecho una fila inmensa, bueno, para poder ingresar. En cambio, llegaron la mamá y los hermanos, entonces aquí estamos nosotros a ver si me entran de una, como cuando estamos en qué, uno, O sea, porque quieren tener privilegios, ¿sí? exacto, somos Un trato quieren tener preferencial. privilegios sin ganárselos en un momento determinado. Las otras personas que entraron, entonces ellos debieron haber hecho su fila, debieron haber sufrido para poder estar alrededor del Señor. Y como llegó la mamá y los hermanos, pues pensaron que iba a ser facilísimo, pero no, porque el Señor dio otra explicación. Pienso yo, no sé. Sí, puede ser. Tienen una actitud, el texto dice quedándose afuera aquí lo traduce y lo habla, dice en el verso 31, viendo después sus hermanos y su madre quedándose afuera enviaron llamarle. Cuando uno mira la palabra que se utiliza para quedándose afuera, se habla de que ellos se quedan afuera de pie, y eso tiene toda una implicación. A ver, Amparo. Bueno, yo aquí escuchándolos a todos y leyendo lo que dice aquí, yo creo que lo más importante es mirar las prioridades, ¿no? Lo que nos han enseñado anteriormente, hay cosas que son prioritarias, otras importantes, otras urgentes, otras necesarias. Entonces yo creo que aquí dentro de todo, independiente que ella sea su mamá y ellos sus hermanos, yo creo que hay como también, como que no miran esa parte de prioridad que en lo que está nuestro Señor en ese momento, que está con los que lo están escuchando. Y entonces yo creo que en ese momento a ellos como que no les importaba tanto escuchar lo que estaba diciendo Jesús, porque si lo mandan a llamar, como que no le prestaron esa importancia que tiene que ser. Pero ¿por qué ellos están haciendo eso?
Pues porque no les importa lo que el Señor está diciendo y por eso los manda a llamar y se creen que como es la mamá y los hermanos, no, primero me tienen que poner cuidado a mí. ¿Y dónde el texto dice que no les importa? No, pues al decirle, venga, vaya, llámelo, entonces no le dan la prioridad de la importancia que tiene ese momento para Jesús. ¿Será? Sí, pero por eso, miren en el texto, miren, les voy a dar una clave. En el texto dice exactamente por qué están en esa actitud la familia. Yo, A ver, ¿yo? ¿Quién? ¿Susi? sí. A ver, Bueno, dos cosas. dos cosas. Una. Cuando dice que quedándose afuera enviaron a llamar. Uno, coincidió con el tema de lo de Libia, que pretenden ser tratados preferencialmente y como esa es una actitud muy farisea, que no se juntan con la plebe. Dos, ¿por qué toman esa actitud? Porque no hacen la voluntad de Dios. Porque en el verso 35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pienso mucho en el tema de discípulos y multitud. Los discípulos siempre estaban cerca de Jesús. Yo me imagino que los discípulos eran como el cuerpo de seguridad, el esquema de seguridad de Jesús, ahí pegaditos de él. Mientras que la multitud sí se agolpaba, pero no tenían acceso directo a Jesús. Si su madre biológica y sus hermanos tuvieran esa estrechez y hablaran de las mismas cosas y tuvieran el mismo pensar, ellos no tendrían por qué mandarlo llamar para que él saliera, para que lo mandaran llamar, sino lo tenían ahí cerca. Entonces creo que ahí está la clave, porque su madre biológica y sus hermanos no estaban haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios entiendo que era estar ahí cerca de Jesús escuchando la palabra, sus enseñanzas. Sí, pero ¿por qué la familia biológica o por qué el Señor está haciendo esa diferenciación? ¿Qué hace la familia biológica que los lleva al Señor a entregarnos una definición nueva de familia, que es los que hacen la voluntad? ¿Sí? ¿Qué está haciendo la familia biológica que no está haciendo? ¿Quién me dijo yo? Familia biológica no está siguiendo los pasos de Jesús, porque está como... Pero ¿por qué no lo están siguiendo? ¿Por qué no están siguiendo los pasos de Jesús? Amparo dice que hay ¿qué? Pues es que ahí no dice porque están afuera, sino que yo creería más bien como quedándose afuera. Ahí cuando dice quedándose afuera, tienen la oportunidad de haber entrado y ahí dice quedándose afuera. ¿Y por qué se están quedando afuera? Porque no les importa lo que el Señor está diciendo. ¿Y dónde dice que no les importa lo que Dios está diciendo? Como te dije ahorita, al decirle que mandaron a llamarle porque no les importa lo que está pasando en ese momento, ¿no? O sea que si Amparo, si aquí estoy, yo soy hijo de Amparo y Amparo viene aquí y se queda afuera y me manda a llamar, ¿no le importa lo que yo hago? No, porque es que si yo estoy escuchando a mi hijo y lo veo que está ocupado, ¿cómo lo voy a interrumpir? Bueno, ¿qué dicen? Pero es que acá en el 31 dice, vienen después sus hermanos. O sea, no es que están ahí en la reunión, sino ellos vienen después. Por eso se quedan afuera y lo enviaron a llamar. O sea, no están ahí en el lugar de los hechos, ahí desde el momento uno, sino están, seguramente, me imagino, o estoy inventando, haciendo otras cosas aparentemente más importantes y por eso vienen después. Cuando necesitan a Jesús, ay, venga que está allí, vamos a ir a llamarlo, porque Él va a salir a atendernos. Y ahí es donde se diferencia que entiendo yo que el vínculo sanguíneo no es significado de
de que ya se asume que son hijos de Dios, son salvos, o la salvación o el creer en Dios, en seguir la voluntad de Dios, no es por herencia, sino es una decisión. Y ellos estaban decidiendo, y no era justamente hacer la voluntad de Dios. Ok. ¿Quién dice más? Dani, Elena, Lidia, Viviana, Juan, Blanca. Dígame, Livia. Dani, yo creo que dice, vienen después sus hermanos y su madre. Eso es lo mismo que yo digo cuando a uno lo invitan a una fiesta, a una reunión en la familia, y yo llego después de que ya llegó todos los invitados, y yo quiero que como que no me dejen de última en la última mesa, sino como tener el privilegio de estar en la primera, en la mesa principal. Entonces, por eso yo llamo al que está haciendo la reunión, venga, ya llegué yo. Entonces, eso es como querer, como, no es siento que ellos no querían seguirle al Señor y no estaban de acuerdo con todo lo que estaba el Señor, sino que ellos pensaron, no, como vamos después y somos sus hermanos y su madre, entonces me van a dejar de entrar y estar ahí al lado al principio, en la cabeza, por decir, ¿sí? Ok, bueno. Sí, puede ser. Bueno, a ver, Amparo. Pero es que yo creo que ahí también Jesús le está dando la importancia a los que lo están escuchando, ¿sí? Porque mire que lo que dice ahí, que mira que los que están afuera te están buscando. Y entonces por eso es que él dijo en ese momento, no, el que es mi padre, aquí están los que es mi padre y mi madre, los que hacen la voluntad. Bueno, entonces, ¿se acuerdan desde dónde leímos hoy? Ah, bueno. Vamos a leer, a ver qué pasa, qué encontramos por ahí. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿A qué se refiere eso? Señora. A sus íntimos, cuando dice que cuando vinieron los suyos. Ay, ¿qué tal que haya sido la mamá y Los hermanos? La mamá y los hermanos, porque porque dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían, entonces la mamá y los hermanos, no, ya se enloqueció, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no teníamos presente ese versículo? Porque nos concentramos fue en el final nos concentramos fue en el 30, en el 31. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que como dice aquí en el principio, en el 20, que se agolpó de nuevo mucha gente, en el 21, no, cuando primero se agolpó de nuevo la gente, y después cuando dicen que en el 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Entonces, independiente de todo, como estaban viendo la familia, los íntimos que estaban ahí, diciendo, no, ya se enloqueció. Entonces yo creo que… ¿Y qué pasa con eso, con esa afirmación? Que lo querían coger para que no fuera por allá a hacer el oso. ¿No? ¿Cómo así, hacer el oso? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Esa afirmación a qué hace referencia? A que él estaba fuera de sí, creían que estaba fuera de sí. ¿Qué es estar fuera de sí? Como enloquecido, como diciendo cosas que no. Y eso forma parte, cuando uno juzga, esa persona está fuera de sí, ¿a qué se refiere? A que no ven como las cosas normales de su diario vivir o de su comportamiento. A ver, ¿quién da más? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasa en la historia? ¿Por qué el Señor está haciendo la diferenciación? ¿Listos? Aquí el Señor está introduciendo y está mirando y nos está presentando lo que muchas veces puede pasar con nuestra familia biológica y
lo que pasa también con nuestra familia espiritual. ¿Cuántos hemos sido juzgados por nuestra familia que estamos fuera de sí? ¿Alguna vez usted ha sido juzgado por su familia que usted está fuera de sí? Donde dice, no, eso está loco, ahora se la pasa haciendo esto, ahora se la pasa. ¿Qué es eso? ¿Señora? A mí me dijeron eso cuando yo llegué a los pies del Señor. Mis hijos me decían, mi mamá se volvió loca. ¿Qué le pasó? ¿Y por qué se volvió loca? Que porque yo la pasaba leyendo la Biblia, que yo me iba a ayunos, que era eso, que yo me había vuelto loca. Bueno, y esa es... ¿Cómo? Y un hijo me dijo, uy, qué calva vivir con usted. Ok, listo. Pero eso, ese juzgar, ¿de qué parte? ¿De qué parte? ¿Cómo? Porque ellos ignoran la palabra de Dios, ignoran el evangelio, por eso. Exacto. Ellos tienen esa ignorancia, y esa ignorancia, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se llama? Incredulidad. No, no es la incredulidad. No. No. ¿Eso es una falta de qué? Conocimiento. No. De conocer. Sí, vamos por ahí más o menos. Entonces voy a empezar a que armemos el tema. No es de gratis que el Señor diga eso. ¿Sí? Mire que el Señor, así como usted ha sido juzgado de loco y de que está fuera de sí, o sea, está actuando de una forma errónea, también el Señor ha sido juzgado así. ¿Usted se ha dado cuenta que el Señor también, su familia, lo tildaba de loco? ¿Sabía usted? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer. ¿Qué pasa? La familia está teniendo aquí una reacción que entra en el no entender lo que el Señor está haciendo. Y ese es el principio de por qué el Señor va a introducir más adelante, después de hablar de la blasfemia, va a introducir quiénes son realmente su familia en el tema y en el círculo de ahora la presentación que está haciendo del reino de los cielos. ¿Sí? Uno de los problemas que tenemos nosotros muchas veces cuando estamos abriendo nuestra vida a lo espiritual, los que menos nos creen muchas veces son los más cercanos, o sea, nuestra familia biológica. ¿Por qué? Porque a veces es difícil para nosotros cambiar la forma de entender que ahora antes Pepito era y actuaba de una manera y ahora tiene y actúa de otra forma diferente. Lo que decía nuestra hermana Clementina, y yo le pregunto, o sea, ¿para ellos era usted mejor mamá antes que ahora? ¿Cómo? En ese tiempo yo era lo peor para ellos, pero ahora ya es, uy, mi mamá de verdad, mi mamá cambió del cielo a la tierra. ¿Qué pasó para mí? Me dicen así. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire que el Señor, y esto es precioso entenderlo porque a veces, no sé cuántos hemos escuchado que a veces se predica y se dice, el Señor padeció todas las cosas que usted padeció. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pensado que no es así? Que el Señor nunca pasó por eso. Y mire, sí, el Señor también pasó porque la familia lo tildara de loco, de estar fuera de sí, de sus cabales. Y cuando dice que vienen es como en la actitud de decirle, venga, ¿usted qué es lo que le está pasando? Usted nos está haciendo quedar mal. Porque ¿qué es lo que pasa en la cultura judía? La cultura judía es una cultura que está muy impregnada de todo el tema familiar
al punto de que se entiende que si la familia de Clementina viene de una raíz de personas honestas, ella se cree y se presume que es honesta. Y si empieza a actuar de otra forma, entonces ahí empiezan a dudar, venga, este como que no es hijo. Y en la cultura judía se da algo que es muchos padres, y lo ve uno con Mateo, renuncian públicamente, dicen yo no tengo hijo porque mi hijo está haciendo esto, para desligarse de esa persona. Y eso es algo que culturalmente también se hace y se desarrolla. ¿Sí? Públicamente en la cultura judía se actúa de esa manera. Se dice, no, yo no tengo hijo porque usted no está haciendo lo que yo hago. En la cultura judía se desarrolla eso de esa manera, ¿sí? Y eso es importante que nosotros lo entendamos para poder comprender lo que el texto nos está afirmando a nosotros. Yo no sé si alguna vez de pronto usted estaría dispuesto a hacer lo siguiente. Si su hijo es ladrón, públicamente usted decir, él no es mi hijo, él es un ladrón, él verá cómo responde, pero yo públicamente declaro que no tengo hijo. Nosotros no hacemos eso, ¿cierto? Los judíos sí. Ellos sí se pueden, levantan públicamente y dicen, no, yo no tengo hijo, ese no es mi hijo. Él se torció, no sé por qué, cogió esas malas mañas, se volvió tal vez un publicano, entonces ya lo repudio, no es mi hijo. ¿Para qué se hace eso? Para salvaguardar la honra familiar. Nosotros no tenemos esa cultura, imagínense nosotros con esa cultura, no es culturalmente lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y esa declaración se hace pública para que todo el mundo sepa y que no hayan repercusiones para la familia en los temas espirituales y todas esas cosas, porque se le puede prohibir a toda la familia, en aquella época se le puede prohibir el ingreso al templo porque tiene un hijo que está manchado por el pecado, y para que eso no ocurra, entonces hay que declarar que no forma parte de eso. Entonces, la familia biológica de Jesús también tiene una presión social con lo que Jesús está haciendo. De un momento a otro, una familia que era normal, pues lo más raro era que era carpintero, pero una familia normal empieza a tener una exposición pública porque lo reconocen a Jesús. Una ciudad como Nazaret, de la cual no sale nada bueno, empieza ahora a ser reconocida por un tal Jesús de Nazaret. ¿Y cuántos tal vez de esa ciudad dirían, no sé, él no es de nosotros, o sí es de nosotros, o nos tenemos que aguantar el karma de que hay un revolucionario que está hablando? Y entonces, al ver lo que Jesús empieza a hacer en su vida ministerial, que no es algo normal. ¿Cuántas veces ellos han visto que de pronto se ponga las manos sobre un enfermo y sea sano? Ninguna vez en la vida. Y ahora es algo casi que cotidiano, todo el tiempo. Hay filas de personas que vienen con enfermedades, se hacen filas durante días para que Él ore por ellos y ellos reciban sanidad. Y en el marco de hacer ese desarrollo, entonces empieza a haber un juzgamiento de que ellos están fuera de sí, que Jesús está fuera de sí. Susi. Bueno, pues haciendo un pequeño paréntesis, no me pasó a mí, pero sí a unos amigos del colegio. Ellos pues obviamente no conocían de Jesús, sabían que yo era cristiana del colegio. Muchas veces los invité a la iglesia, pero pues no. Ya pasó el tiempo y ya se volvieron adultos, se casaron. No, se fueron a vivir. Y la muchacha empezó a ir a una iglesia y empezó a transformar su vida y bueno. Y ella le decía, si tú quieres seguir conmigo, vamos a dejar de hacer lo que a Dios no le gusta. Y él, pero ay, ¿cómo así? No sé qué, le lavaron el cerebro, ta. Y ella lo empezó a invitar a la iglesia. Y él empezó a recibir
y empezó a transformar también su vida. Cuando se casan, deciden casarse de forma cristiana y la familia del muchacho se puso muy furiosa y le decían a la muchacha, nuestra familia es familia que toma, que baila, y ahora usted nos va a hacer perder a nuestro hijo, la esencia de nuestro hijo, nuestra familia toda toma, toda hace fiestas, entonces ahora usted, mejor dicho, querían seguir teniendo un hijo borracho, un hijo. Para ellos o para el mundo, tomar y estar en borracheras es algo como se disfruta la vida. No hay fiestas y no hay trago, no hay fiestas y no hay rumba. Entonces es muy fuerte y eso es algo que no ha cambiado. Cuando Daniel dice que no, que la vida pública de Jesús, que la gente no estaba preparada para esas cosas, hoy día tampoco la gente está lista para ver personas que hagamos las cosas diferentes. La sociedad nos tilda como, estos locos, estos fanáticos, pero yo me pongo a mirar y la gente que se la pasa bailando y haciendo cosas en fiestas, en matrimonios, en bautizos incluso, cuando están supuestamente entregándole la vida de un niño, de una niña a Dios. ¿Qué hay después de esas celebraciones? Rumba, y si no hay trago, no hay nada. Entonces, los locos somos nosotros. Eso es lo que en lo personal a mí me cuestiona. También cuando pasamos por la historia, cuando Jesús va al templo, María y José, pues yo no sé, yo escuchando acá el ayuno pienso, José y María dijeron, sí, voy a tener al Hijo de Dios, pero no dimensionaron realmente qué era tener al Hijo de Dios en su vientre y criarlo, levantarlo. Por eso cuando Jesús va al templo y sus padres biológicos están angustiados, perdidos en el espacio, no tienen ni idea dónde están, es porque no tenían como la dimensión, la congruencia de, oiga, este no es un niño normal, sí, tiene manos, pies, ojos, orejas, pero viene a ser otra cosa muy distinta a lo que harían o lo que hacen los niños que están a nuestro alrededor. Y no dimensionaron aún más que en su edad adulta fuera a transformar el mundo de forma tal como lo hizo. Entonces, mi comentario es como de impresión, como de, wow, nosotros lo que hacemos como sociedad, cuando yo ahorita oraba por Colombia, porque cada uno de nosotros en las esferas donde nos desarrollamos, seamos esa diferencia, no es hacernos el Jesús en cada una de las cosas donde estamos, no, pero nosotros sí somos testimonio de lo que es Jesús, de cómo lo haría Jesús. Y es un reto porque nuestra sociedad hoy en día está demasiado carente del modelo de Jesús, pero es aquí donde estamos nosotros parados y donde estamos acá sentados aprendiendo en que hacer la diferencia sin importar lo que nos diga, incluso nuestra propia familia, es sí muy fuerte, pero también es un reto en que no debemos cansarnos de hacer el bien porque es lo que agrada a Dios, porque es su voluntad, sin importar muchas veces sí con dolor. Tal vez hijos que son tal vez tan duros, tan sin compasión en cómo nos tratan, en cómo nos dicen y atentan contra nuestra fe, es duro porque, porque son fruto de nuestro vientre, pero ellos no son nuestros. Ellos también son creación de Dios y de ellos Dios se va a encargar. Y que esto no debe desmotivarnos, sino al contrario, aferrarnos más a nuestro Señor, a lo que Él nos ha enseñado, a lo que Él nos ha dado, y Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Sí, señora. Hay una diferenciación que el Señor está haciendo y no es simplemente porque Él quiera pasar y pisotear, sino que hay algo que muchas veces nos puede a nosotros cubrir y es no entender lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo. El mundo tiene el entendimiento entenebrecido, por eso a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno.
No sé si usted ha escuchado que muchas veces nos dicen que los cristianos somos retrógrados porque vamos contra temas como lo LGBT y todas esas cosas. Cuando uno mira en la historia, eso no es de hoy, eso es más viejo que esas formas y esas prácticas de vida. No solo es de hoy, es de hace mucho tiempo. Entonces, si nos juzgan a nosotros de esa manera, porque defendemos lo bueno, hay que entender que esa persona que hace ese juzgamiento tiene su conocimiento, su entendimiento entenebrecido, no está comprendiendo lo que está pasando. Y eso es lo que el Señor está diciéndonos con su familia biológica. No están entendiendo, ellos piensan que Jesús está loco por lo que está haciendo. Que Jesús está loco. Imagínense, Jesús está loco por hacer milagros. Jesús está loco por hablar, por presentar algo que no está en la comprensión humana. Pero mire que lo que el Señor está diciendo, la diferenciación es ¿cuál? Su familia viene a Él para decirle, oye, eso que estás haciendo, eso no hay que hacerlo así, eso no tienes que hacerlo así. Pero los que están cercanos a Él, los que están ahí, todo lo que Jesús dice, lo aceptan, lo toman y lo viven. Y esa es la gran diferenciación de por qué una familia, el Señor dice, ellos no son mi familia, pero no porque esté cortando sus vínculos biológicos, sino porque está diciendo, ellos no están entendiendo lo que estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo. Tienen su entendimiento entenebrecido. Cuando Jesús le dice a José y a María, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, les está diciendo, ojo, porque ustedes no pueden olvidar quién soy yo, cuáles son las prioridades mías. Sí, vengo con un propósito, estoy supeditado a que ustedes son mis tutores, pero hay algo que está por encima de su influencia y de su desarrollo. No está diciendo, no, es que es más importante esto, no, es que hay que entender lo que está haciendo el Señor. ¿Sí? Hay que crecer en ese entendimiento, hay que crecer en esa manera, y cuando tú entiendes eso, cuando tú lo practicas y lo haces, puedes ser llamado familia de Dios. Pero aún si estamos en la iglesia y no lo estamos entendiendo, tal vez todavía no somos parte de esa familia. Y eso es importante que lo tengamos presente y que nosotros podamos trabajar y caminar en ese sentido. Hay un contraste donde se muestra a aquellos que quieren relacionarse y que valoran mucho de las palabras del Señor, las guardan y las atesoran, y aquellos que piensan que lo que Jesús está haciendo son cosas locas que están fuera de sí. Y esa es una diferencia muy grande, porque si estamos en la vida cristiana y todavía pensamos que hay cosas que son que están fuera de sí, que eso jamás yo lo haría o lo viviría, entonces ahí tenemos un problema nosotros. Le pregunto, ¿cómo está su entender del desarrollo de vida cristiana que la Escritura le está presentando? Mira, tenemos personas que son cristianas, pero solo creen lo que les interesa. Entonces no pueden decirse que son familia de Dios. No podemos llamarlos que son nuestra familia porque no hacen lo que dice el verso 35. Dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace, no dice algunas cosas, sino la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿dónde se expresa? A través de la Escritura. Está escrito lo que el Señor tiene para nosotros. Su voluntad no es lejana, su voluntad es más cercana. La voluntad del Señor para tu vida es cercana y clara. No es de letra chiquita, ni de escondidos, ni tampoco por allá de volverte Indiana Jones para encontrar los grandes secretos. No, ¿dónde está lo que le estoy compartiendo? Está ahí mismo. Pero a veces el problema que tenemos es que pasamos a veces por alto
muchos detalles que la Biblia nos presenta. Dice, vuelvo a leer el verso 21, dice, cuando lo oyeron los suyos se refiere a los cercanos, a su familia, vinieron para prenderle, o sea, para tomarle, porque están diciendo, está fuera de sí. Y mire, ¿qué están haciendo los suyos cuando afirman están fuera de sí? ¿Amparo? No le están tomando en serio como el Hijo de Dios. Y hablamos que eso ¿qué es? Es no hacer la voluntad de lo que Dios quiere que haga con Jesús. No, se lo voy a ir un poco más rápido. Ellos están blasfemando. Mire que esa parte es la introducción para la blasfemia, esa afirmación que ellos dicen, está fuera de sí. ¿Qué es eso? Una blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Hablar algo que va contra algo que es verdadero. Dani, Entonces, señora, como dice la palabra, el que no está conmigo contra mí es. Y ellos no estaban con Jesús, fuera que cuerpo, pero en su pensar, en sus convicciones, distaban mucho de lo que era Jesús y quería hacer Jesús en ese momento. entonces, ¿sí ve? Mire cómo el Señor introduce la blasfemia. No se introduce, aunque sí por lo que dicen los fariseos y los esos, pero inicialmente aquí ya nos aporta algo. Si usted nos está escuchando, le invitamos a que busque nuestro canal de YouTube cuando hablamos sobre la blasfemia. Hace 8 días en nuestro estudio, pero búsquelo en nuestro canal de YouTube para que lo tenga presente. Cierro ese paréntesis. Entonces, la blasfemia, ¿cuál es la blasfemia que no se perdona? La que se hace contra el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es el no reconocimiento, la tergiversación de lo que Dios hace, ¿sí? Ellos dicen, está fuera de sí, o sea, están colocándole un título que no corresponde a lo que está el Señor haciendo. Y esa es la forma en la que el Señor empieza a hablar de la blasfemia y empieza a presentar todo el desarrollo de la blasfemia. Después entran los escribas, que son los que dicen lo de Belcebú y todo eso, pero este detalle es muy importante entenderlo dentro del marco del desarrollo que estamos haciendo y estamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso el Señor quiere corregir lo que está pasando con con su misma familia, porque está dándose un desarrollo que no corresponde. Mira, la falta de entender la voluntad del Señor para nuestra vida nos puede hacer caer en blasfemia. La falta, ¿cuándo no entiendo la voluntad de Dios? Pues cuando he dejado la fuente primaria, que es su palabra, y empiezo a entender la voluntad de Dios a través de otras cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Cómo conoceremos la voluntad de Dios agradable y perfecta? La conocemos entre más escudriñamos su palabra, entre más nos llenamos de la palabra del Señor, la conocemos a profundidad. Ten mucho cuidado. Y como lo hablábamos cuando hablamos de blasfemia, adviértele a esas personas que tengan mucho cuidado con ese juzgamiento que se hace. Porque se está juzgando lo que está haciendo el Espíritu Santo y eso no tiene perdón. Se dice que es un reo eterno. Por eso cuando alguien a usted lo trata de que usted está loco, que usted está esto, que usted no sé qué, dígale, no diga eso porque tenga mucho cuidado. Porque se nos puede presentar algo que no es. Entonces, hay una carga en la familia biológica
que el Señor identifica y quiere empezar a presentar algo que compete al reino de los cielos. ¿Quiénes pertenecen a la nueva familia? Los que hacen la voluntad del Padre. ¿A qué vino Cristo? A hacer la voluntad del Padre. Lo que el Padre me dice, eso voy a hacer. Le pregunto, ¿usted qué está haciendo? ¿La voluntad del Padre o está haciendo su propia voluntad? Contéstese a usted mismo, tal vez no en voz alta, sino para usted mismo. ¿Estás haciendo la voluntad del Padre realmente? ¿En todas las áreas de tu vida estás aplicando el hacer la voluntad del Padre? ¿O estás haciendo en muchas, o estoy haciendo en muchas mi propia voluntad? Estoy actuando según como yo quiero, determinando las cosas según como yo las estoy manejando y las quiero desarrollar y las quiero hacer. ¿Estás entendiendo lo que Dios está haciendo? Nuestra fe no es una fe ciega, es una fe que se puede entender, es una fe que se ve. Aunque en hebreo se habla, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no se refiere necesariamente a que nuestra fe no se pueda ver, se puede ver nuestra fe, porque los milagros no simplemente operan en lo espiritual, sino son visibles. Cuando una persona es sana de una enfermedad, eso es algo que se puede ver, se puede palpar. Entonces tu fe se puede ver. El no creer en lo que Dios puede hacer es una marca que nos saca de la familia a la cual el Señor quiere que nosotros pertenezcamos. Hoy nuestra oración debe ser y pudiera ser: Señor, abre el entendimiento de mi familia natural. Hable el entendimiento. ¿Por qué? Porque también la actitud de ellos es, como lo han comentado ustedes, no ser parte de lo que se está haciendo, sino en una posición de no es yo soy el que va a Jesús, sino es Él el que tiene que venir a mí. Cuando ellos se quedan de pie afuera, están mostrando en ellos eso. Y eso es algo propio de la cultura. No es el Padre el que va, sino es Él el que tiene que venir. Entonces ya no es el Señor, sino ya yo soy el Señor. Ya no es el Señor de mi vida, sino ya es Él el que tiene que supeditarse a las cosas que yo quiero y como yo lo quiero. Ya no es esa misma forma de actuar. Y eso también es algo que el Señor está diciendo. Los que hacen mi voluntad no se quedan a la puerta, no se quedan allá, sino vienen a estar conmigo. Buscan la manera de estar conmigo. Es como lo que habla Hechos capítulo 3, cuando habla del hombre que estaba sentado a la puerta. Siempre sentado a la puerta, sin poder entrar a disfrutar de estar alabando al Señor, pero viene el Señor y ha restaurado tu vida. Entonces no te quedes más postrado en la puerta ni pensando que eres indigno, sino entra y disfruta y alaba al Señor en el templo. Entra y disfruta de la presencia del Señor. Pero ¿cuántas veces nos hemos decidido quedar en nuestras formas de pensar? Nos hemos decidido quedar anclados a pensamientos y a situaciones y no hemos podido ir adelante a lo que el Señor tiene para nuestras vidas y para nuestros corazones. Ese es el llamado precioso que el Señor tiene para nosotros. Es el llamado que Dios tiene para nuestras vidas y para nuestros corazones. Hay una transformación que Dios quiere hacer. Que entendamos, ojo, que ser de la familia de Dios no somos si no hacemos la voluntad del Padre. No somos si no hacemos la voluntad del Padre. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Soy de la familia cuando hago la voluntad del Padre. Pero cuando estoy supeditado a hacer mi voluntad como yo quiero y cuando yo quiera, no soy parte. La voluntad no es a medias, es completa. La voluntad del Padre es lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere?
¿Cómo lo entiendo? El problema que cometemos nosotros es que vamos a preguntarle a otros qué es lo que Él cree que Dios quiere y nos olvidamos de ir a la Escritura, de remitirnos a su palabra para entender qué es lo que el Señor realmente quiere para nuestras vidas y para nuestros corazones. La pregunta retórica que hace Jesús, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Es una pregunta que Él va a dar como una nueva definición. Establece el principio, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi padre. La familia espiritual está definida por la obediencia a la voluntad de Dios, reemplazando la familia natural que está definida por la sangre. El círculo primario de pertenencia para Jesús y por extensión para pertenecer al reino es la obediencia a la voluntad de Dios, del Padre. Estar fuera del círculo de entendimiento espiritual es algo en lo que juntos podemos caer al no comprender qué es lo que el Señor está haciendo. Por eso la invitación que hay para todos y cada uno de nosotros es importante que entiendas la palabra. Cuando usted como cristiano empieza a afirmar, no es que yo no entiendo, tenga mucho cuidado y busque que usted entienda, porque la palabra de Dios es clara. Mire, ¿es claro lo que acabamos de leer? ¿Dónde está? No lo estoy sacando de decir es que lo estudié, lo interpreté. No, está ahí en el mismo texto. Ahí en el mismo texto lo está hablando. Entonces, así como lo estoy recibiendo, usted también apropiese. Y esto que estoy haciendo no es un karma para usted. Ay, mire, si ve que usted está errando. No, sino es para creer que Dios quiere hablarnos con tal claridad. En este pasaje que hemos leído hay una advertencia. Los lazos íntimos, hablando de familia, no garantizan la comunión espiritual. Es posible estar físicamente cerca y espiritualmente lejos. Y esa es una advertencia para nosotros. Usted puede estar aquí cercano físicamente a nosotros en la iglesia, en conexión. Pero la pregunta que yo le hago hoy a usted que está aquí, y a usted que está en la sala, ¿usted sí está cerca o está lejos? Porque podemos estar cercanos, vernos, acercarnos, pero lejos de Dios. Y eso nos puede pasar. ¿Cuántos cristianos pueden venir a nuestra iglesia y estar aparentemente cercanos a nosotros, pero su vida y su fe estar lejos de Dios? Entonces, aunque lo salude a usted como hermano, tal vez no somos hermanos. Aunque le diga Dios lo bendiga, hermano, tal vez no estamos lejanos. Entonces preguntémonos, ¿por qué? A veces hay preguntas que uno se hace, ¿por qué no vemos crecimiento? ¿Por qué no vemos cosas? ¿Por qué no vemos? Porque tal vez no estamos cercanos a Dios. Si estamos cercanos a Dios, hacemos la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad de Dios es que todos sean salvos, pero ¿por qué no están siendo todos salvos? Porque hay unos que no quieren. Y el Señor no los obliga. Y el Señor no hace cosas de esa manera. Pregúntate, ¿está ardiendo en ti la pasión? ¿Está ardiendo en ti esa pasión porque se haga la voluntad del Padre? O tal vez no hay pasión porque se haga la voluntad del Padre, sino eso puede esperar. Hay otras cosas, ojo. Ten mucho cuidado, porque entonces no estás cercano al Señor. Los que están cercanos al Señor quieren hacer, ¿qué? La voluntad del Padre. Los que están lejanos no quieren hacer la voluntad del Padre.
Esa es la más grande advertencia que tenemos. La invitación está abierta para ser parte de la familia de Dios. Sin importar lo que haya pasado, si escuchas su palabra y haces la voluntad de Dios, perteneces a esa familia. Si le escuchas y no haces la voluntad de Dios, estás lejos, estoy lejos. Presente de cuerpo, de mente, lejos. ¿Cómo estás? Y hoy quiero cerrar preguntándole eso a usted. ¿Usted cómo está? ¿Está de cuerpo presente, pero de relación lejana? Estoy sí presente, me conecto, participo, pero realmente estoy en una relación lejana de Dios. ¿Hay evidencias de que tú crees? ¿Las señales están siguiéndote? ¿O no te siguen las señales y tú estás persiguiendo señales? ¿Te están siguiendo las señales? ¿A quiénes siguen las señales? A los que creen. Yo no sé si de pronto en su mente, tal vez en su vida, tal vez hayan generado dudas, aún comentarios, situaciones has escuchado y eso ha venido a dañar tu fe. Hoy te invito a que quites esas situaciones de tu mente, de tu corazón, esas barreras. Y empecemos juntos a pertenecer realmente. Sentémonos a la mesa, vengamos, compartamos, intimemos con el Señor. Entendamos que Él nos escogió antes que nosotros escogerlo a Él. Él nos ha llamado y ese llamamiento es precioso para nosotros. Yo le invito a que no esté lejano de Dios. Nos podemos volver cercanos. Una de las cosas que a veces tenemos que guardarnos mucho es que a veces nos gusta servir. Y servir está muy bien, y no con esto estoy diciendo que esté mal. Lo invito, sirva en la iglesia, sea partícipe. Pero hay un problema a veces para los que servimos, y es que estamos de cuerpo presente, pero muchas veces de relación lejana. Y esa es una dificultad. Y hay una desconexión. Y eso no está bien. Porque entonces servimos no con la pasión de que estoy agradando a mi Señor, sino con el compromiso de hacerlo, y no simplemente eso nos hace ser parte. Cuando sirves vas a ver cosas poderosas, pero ¿por qué a veces no las vemos? Porque estamos de cuerpo presente, pero de relación lejana. Si eres servidor en la iglesia, conéctate con el Señor, para que cuando tú sirvas cosas poderosas sucedan. Cuando tú sirvas, la presencia de Dios sea notoria y otros puedan decir, ahí le están siguiendo las señales. Que cuando ores por los enfermos sean sanos, porque has cultivado la fe que cree, la fe que se levanta para ver la mano poderosa de Dios. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, necesitamos acercarnos a ti. Señor, a veces nos hemos quedado lejanos, no cercanos. Muchas veces estoy de cuerpo presente, pero mi mente está lejana de ti. Señor, muchas veces no me apasiona el que tu voluntad sea hecha. Pero hoy quiero entender el llamado que estás colocando en mi vida.
Ore al Señor ahí donde usted está. Ore al Señor y dígale: Dios, yo quiero entender lo que tú estás haciendo. Y hoy le hablo a personas que tienen un llamado precioso de Dios para sus vidas. Pero tal vez ese llamado no está viendo el cumplimiento. No porque el Señor no quiera, sino porque mi camino ha sido estar cercano, pero estoy lejano de mi relación con Dios. Reconocer eso no está mal. Señor, perdónanos porque muchas veces oramos diciendo: Señor, enséñame tu voluntad. Y quiero tal vez escuchar una voz que me diga: mi voluntad es esta. Y he olvidado que tu voluntad la encuentro con claridad en tu palabra. ¿Cuál es tu voluntad? Perdóname, Señor, porque muchas veces yo he escogido no hacer tu voluntad porque me parece muy dura. Porque tal vez, como al joven rico, me estás pidiendo algo que yo no quiero entregar. Pero, Señor, yo quiero estar como discípulo dispuesto a dejarlo todo. Señor, yo quiero estar dispuesto a dejarlo todo. Oh Padre eterno, y hacer tu voluntad, lo que yo quiero. Quiero acercarme a ti. Señor, ayúdame, oh Padre. Fortalece hoy mi vida. Ora al Señor, dile: Señor, no quiero estar lejano de ti. Yo no quiero ir a la iglesia, conectarme, escuchar tu palabra, pero que mi mente, mi corazón estén lejos de ti. Dile: Señor, yo quiero estar cercano a ti. Los milagros, la gracia de Dios no es para otros, es para ti. De pronto nos hemos negado a lo que Dios puede hacer con nosotros. Muchas veces decimos: no, a mí no me gusta eso, yo no quiero eso. Y a veces nos estamos negando a lo que el Señor quiere hacer. Por amar más lo que a mí me gusta, como me gustan las cosas. La pregunta es: ¿y cómo le gustan al Señor? Ya has hecho las cosas como a ti te gustan.
¿Qué te parece si a partir de hoy las empiezas a hacer como al Señor le gusta? Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Hoy hay una decisión que tenemos que tomar. Si te miras al espejo espiritual, ¿a quién te pareces? ¿Al Señor o a ti? Padre, yo oro por cada persona para que tu gracia hoy les cubra. Señor, que se ha derribado todo argumento, todo aquello que ha atado sus vidas y que no les ha permitido, no nos ha permitido aún a juntos entender el propósito que tú tienes. Padre, pedimos, Señor, que con tu gracia y tu favor nos cubras. Que con tu favor, Señor, llenes hoy nuestra vida. Señor, llénanos y cúbrenos. Que hoy podamos estar cercanos a ti.